Se aprobó la nueva ley de alquileres, esto fue por mayoría, es el proyecto que pasó por diputados, fue al Senado, obtuvo media sanción en el Senado, volvió a diputados para unas modificaciones y esto fue lo que pasaba entonces en la Cámara de Diputados cuando se aprueba la nueva ley de diputados. Se va a votar el dictamen de mayoría de las comisiones aceptando las modificaciones introducidas por el Honorable Senado en el proyecto de ley sobre alquileres, orden del día número 854. Sí, diputado. Solo para aclarar, porque el artículo 81 establece claramente que hay dos opciones, o aceptar los cambios o no aceptarlos, y no aceptarlos implica confirmar la media sanción de diputado. No, sí, está claro, pero digo, es por una cuestión de práctica. Un dictamen de mayoría y un dictamen de minoría. Se va a votar el dictamen de mayoría de las comisiones aceptando las modificaciones introducidas por el Honorable Senado en el proyecto de ley sobre alquileres, orden del día número 854. Sírvanse marcar su voto. Tiempo. No se paren. Diputado Yasky, le voy a tomar a viva voz. Afirmativo. Se cierra la votación. Por secretaría se dará lectura del resultado. ...128 afirmativos, 114 negativos, 0 las abstenciones. Bueno, muy bien, ahí tenemos entonces la votación, la nueva ley de alquileres con 128 votos afirmativos y 114 negativos, no hubo abstenciones. Está en línea para charlar sobre esta nueva ley de alquileres Fátima Urquiza. Ella es martillera pública, es profesora de la Universidad de Morón. Un poquito de orgullo, yo no estudié en la Universidad de Morón, pero está en el oeste, donde somos prácticamente la mejor gente, sin ninguna duda. Bueno, Fátima nos va a tratar de explicar, ¿es buena, es mala esta nueva ley de alquileres? Habíamos pasado por la ley Lipovetsky, que fue desastrosa. Fue buena la que presentó el oficialismo con modificaciones. Yo voy, pago todos los meses el alquiler, me va a subir ahora cada 6 meses, me preocupa, veremos hasta cuándo se pueda sostener. Fátima, soy Pablo Sigliuti, ¿cómo estás? Bienvenida, buen día. ¿Cómo estás, Pablo? Un gusto, gracias por la invitación. Bueno, te pido disculpas por todo el enojo del principio con la portada de los diarios, pero viste, uno es humano también, ¿no? Entonces, es que uno se levanta así. Sí, claro, estamos pasando una situación. Estamos pasando así. Exacto, sí, exacto. Seguro. Bueno, Fátima, contame, a ver, relajamos, estamos en desacuerdo, tenemos que protestar. ¿Cómo ves la nueva ley de alquileres reformada? Veo cara de preocupación. Ya cuando vi un gestito tuyo me empiezo a preocupar. A ver. Mira, Pablo, en realidad es más de lo que teníamos. Vos que decías, a ver, hay dos cosas. Todavía, si bien está, ahora ya la elevaron al Poder Ejecutivo, es decir, una de las cosas que tiene la ley, cualquier ley, es que no es retroactiva. Es decir, los que ya estaban con un contrato firmado con anterioridad y hasta que no se promulgue, igualmente vamos a seguir con la misma ley que estaba vigente, que es la 27.551, 3 años, y lo que es los aumentos eran anuales, o sea, iban a seguir siendo anual hasta que no aparezca en el boletín oficial para que sea promulgada, ¿sí? Sí. O sea, el que estaba con la ley anterior va a Sí. seguir hasta que se termine su contrato. Ajá. Es decir, no vuelve hacia atrás.
Ajá. ¿sí? Bueno, yo te cuento, Lo que- en mi caso particular, Sí. yo renové el alquiler en julio de este año y por primera vez en 15 años Sí. que alquilo en el mismo lugar, empiezo a pagar aumentos semestrales. Digo, ni siquiera estoy con la misma inmobiliaria, lo conozco al dueño, quizás podría haberlo yo hablado, pactado con él. Te estoy hablando de mi caso particular, pero a mucha gente le debe pasar lo mismo, ¿no? Que los aumentos sean anuales o cómo se maneja eso. No, o sea, si estabas por la ley, digamos que tendría, a lo mejor llegaron a un acuerdo ustedes y lo que hicieron fue hasta que como no se sabía si se iba a realizar esta nueva modificación o no, o si iba a quedar para el año que viene, porque no se sabía si senadores lo iba a aprobar, es decir, si se iba a sancionar o no. Entonces, ¿qué sucede? Si como vos tenías que renovar en julio, ¿qué hicieron algunos que se podía hacer y es perfectamente legal? Se podía hacer una prórroga, ¿sí? Ajá. Que Ajá. quizás sea lo que a vos te hicieron y por eso el aumento fue, digamos, semestral. Claro. Claro, yo a partir de diciembre en realidad empiezo a pagar semestral. Ya me pagué el aumento que correspondía por ley en el mes de julio. En Sí. diciembre ya pago el aumento que me va a imponer esta nueva ley, que ahora me vas a explicar también cómo van a ser los aumentos. Sí, sí, en realidad no es muy diferente. A ver, en líneas generales, si bien lo otro era anual, se van a tomar distintos índices, es decir, estábamos con el ICL y ahora digamos que los indicadores que se van a utilizar en lo que es la nueva es por el índice de casa propia o el Procrear 2, Ajá. ¿sí? O sea, ¿pueden ser menores a los actuales, los aumentos semestrales en las cuotas de alquileres? Y va a ser una variación un poquito mínima, o sea, va a tener un poquito de menor influencia. Ajá. ¿Por qué? Porque van a tomar el salario, Ajá. que como sabemos siempre, el salario no acompaña la inflación. Claro, claro. Entonces es menor. Ajá. O Por sea, suerte. lo que quiero que me quede claro, Fátima, Sí. a ver, digo, esta ley reformada, para vos, Sí. digo, que es una ley que ha presentado el oficialismo para, reemplazar a la famosa ley Lipovetsky. Esta, Sí. para el inquilino, ¿es mejor? ¿Es peor? ¿Va a dar más posibilidades de que la gente pueda alquilar? La gente que alquila, digamos, los propietarios, ¿se van a guardar las propiedades? En general, ¿cómo ves para el inquilino? Yo lo voy a hablar y lamento que haya muchos dueños de propiedades que nos estén viendo y capaz que se van a enojar conmigo. No quiero que se lo hagan con vos, pero te pido a vos tu opinión personal. Digo, ¿es Mirá. mejor o es peor esto? Para el inquilino, Y te diría que va a seguir siendo complejo para el inquilino. Ajá. Y te digo por qué. Porque esto va a hacer que se siga retrayendo, digamos, la oferta de propiedades en alquiler, que es lo que está pasando. Ajá. ¿Por qué? Porque para el dueño no es rentable. Y si para el dueño no es rentable, el inquilino, ¿qué hace? Queda con complicaciones como para poder o renovar los contratos o alquilar otra propiedad, primero porque no hay, Ajá. y sabemos que en un mercado de oferta y demanda, siempre que hay mayor demanda, los precios suben. Está bien, pero vos ¿Sí? me decís, a ver, digo, yo entiendo lo que vos me decís, que va a haber menos oferta. Ahora, al dueño del departamento o casa que tengan que alquilar, ¿tampoco le Sí. es rentable tenerla vacía y pagar todos los meses impuestos sin que esa casa le genere un mínimo ingreso? Exacto. Pero bueno, ya como se venía perfilando, es decir, suponete que no la tenga vacía, Sí. pero cuando tenga que hacer la renovación, o sea, como queda bajo, porque en definitiva la ley lo que dice va a beneficiar en cierta forma, digamos, cuando haces el cálculo al inquilino, el propietario va a tener que, ¿qué es lo que hacen? A ver, es la realidad. Yo quiero decirte algo que es lo que nos pasa a diario, Sí. ¿sí?
más claro. allá de la ley. O sea, no quiere decir que no cumplimentemos con la ley, pero te digo lo que hace, ¿qué hace? Se preserva, o el inmueble cuando lo alquila tiene un costo alto ya desde el comienzo para poder, digamos, solventar ese teórico pérdida que tiene durante ese trayecto que antes era el año y ahora van a ser 6 meses, ¿sí? Lo bueno que tiene, digamos, esta, digamos, modificación es que se va a encontrar el propietario con el alquiler o ese aumento antes que a un año en 6 meses. Y para el inquilino a lo mejor no va a ser tan engorroso que de un año al otro de repente sea el doble, ¿sí? Sí. Y un poco más del doble, pero eso sabemos que es la inflación. O sea, el ICL, ¿qué hace? ¿Qué es lo que tenemos ahora? Todavía, hasta que no salga promulgada, es decir, hasta que no la tengamos en el boletín oficial, seguimos manejándonos con el ICL, que es el índice de contratos de locación, que por ejemplo, para el mes de octubre, para ahora, estamos para los primeros 15 días de octubre, está dando un promedio del 115,36, ¿sí? Ya para los próximos días, es decir, para los que tienen que renovar, y este año sería con la ley que venimos, tienen que renovar el monto anual, ya va a ser un 120%. ¿Sí? Para los últimos días, eso es el ICL, es decir, el que pagaba 80.000 pesos, ponele por decirte un número, ¿sí? Durante todo este año que transcurrió, ahora ya lo que tiene que aplicarse para los últimos días de octubre va a ser del 120%. Ahora, explícame cómo hace una familia que venía alquilando eso, que llegaba a gatas a fin de mes y tiene que pagar el doble y un poco más de alquiler. No te estoy diciendo a vos que me lo expliques, digamos, cómo es la reacción. ¿Vos tenés inmobiliaria, Fátima? Sí. Bueno, a ver, me imagino que debes ser un paño de lágrima tu lugar, ¿no? Y no debe ser una situación compleja. Y sí, porque estás tenés que estar en la, nuestra función justamente es esa, es estar en el medio y tratar de mediar con las situaciones que están pasando y las realidades de cada uno, que normalmente son bastante complejas porque tenemos un contexto. A ver, más allá de la ley, el tema de esto, que ponele que la ley teóricamente nos incluye a todos, ¿sí? Sí. Pero, ¿qué sucede? Tenés la realidad, tenés lo diario, es decir, si acá no se pone mano firme en el sentido de que realmente podamos manejar el tema inflacionario, no hay ley, no tenemos chance como argentinos. O sea, o bajamos la inflación o bajamos la inflación. O sea, una cosa es lo que el político te dice y te promete, y eso es con todos, no estoy hablando de ninguno en particular, estoy hablando de todos, porque tenemos 40 años de democracia y seguimos con el mismo problema. Es decir, teniendo un país rico con un montón de oportunidades para todos, sabemos que todos tenemos problemas, entonces, y no debiéramos tenerlo. Entonces, es un tema a tratar fundamental. Si la inflación sigue como sigue, por más que tengamos una ley, una modificación de ley, la inflación te horada todo, porque ¿qué es lo que te horada? Es el poder adquisitivo del que trabaja todos los días y vivís de un sueldo. ¿Cómo haces? Como lo que vos me preguntás, ¿cómo haces para llegar? Está todo bárbaro, pero vos vas al chino con 10.000 pesos hoy y volvés con 2 tonterías en tus manos. ¿Está bien? O sea, claro, esa es la realidad. ¿Está bien? O sea, eso es lo catastrófico de la inflación, más allá de la ley. Podemos tener la ley, el tema es la realidad que nos está tocando vivir en este contexto inflacionario que no para. Sí, es realmente una situación muy complicada para ambas partes. No, es complejo, pero para el inquilino más. Sí, bueno, es lo que te quería decir, digamos, yo no puedo no ponerme en el lugar de inquilino, primero porque soy inquilino, porque la mamá de mi hijo también alquila y es imposible pensar en comprar una vivienda. Y digo, bueno, si el que a mí me alquila tiene varias propiedades, puede poner un poco
pues ya se habla de humanidad, ¿no? Digo, me parece que ya dejamos de lado la palabra costo-beneficio. Sí, ya, exacto, o sea, ya no pasa por la renta Claro. y decir, bueno, hay mucha gente que vos lo podés hablar, porque te digo que esto es a diario, vos me preguntabas si todos vivimos en Argentina, y sabemos que de repente a veces el que tiene una o dos propiedades es para que ayudar a su sueldo o a su jubilación. Convengamos que no es porque se quiera salvar, ni se va a salvar tampoco con un alquiler. Sí. Es simplemente como para ayudar un poco al sueldo, digamos, te estoy hablando de lo que es la parte del propietario, que no es que es un magnate o que vive de la renta y desde eso no se baja y no entiende a la otra parte. Sino que yo creo que, bueno, ahí siempre tenemos que mediar y decir, bueno, no podés hasta donde podés, que llegás y, o sea, y hay esfuerzos que se están haciendo como para continuar, porque tampoco al propietario le conviene, como decís vos, tener la vivienda a veces vacía. Y si normalmente el inquilino ha sido bueno y ha pagado en término, siempre se le tiene consideración. Al menos nosotros buscamos eso. No quiero decir que el contexto, o sea, que todos hagan lo mismo. Digo lo que nosotros a veces planteamos y podemos hacer. Vos notás vos notás en tu inmobiliaria concretamente, digo, que mucha gente ha dejado de alquilar, se ha tenido que volver, no sé, desde probables reconciliaciones, digo, a volver a la casa de sus padres, ¿no? A sus padres, de construirse cosas en la casa de los padres, porque realmente, o sea, primero que no hay, porque te digo otra cosa, lo que estamos en provincia también, hay otra cosa, Pablo, que también no hay que dejar de ver y que a lo mejor sirve el aporte. La gente que está en capital, por ejemplo, es ultra, o sea, siempre fue el doble, o sea, el que pagaba un alquiler, por ejemplo, te digo la relación, que vos seguramente lo tenés en cuenta, el que alquilaba un monoambiente, ponele en capital, hoy en provincia, o siempre fue así, alquila un dos ambientes en provincia. Claro. ¿Sí? Bueno, por las diferencias de montos. Y hoy tenés un agravante que, con todo el contexto que hay, capital, por ejemplo, mucha gente que estaba viviendo en capital se está volviendo a provincia justamente por ese tema. Primero porque no consigue para vivienda, digamos, permanente, porque mucho del rubro de lo que había como permanente pasó a ser temporario. Claro. ¿Sí? Claro. Entonces, que tienen, tienen otro tipo de rentabilidad y entonces hay escasez. Claro. Cada vez más. ¿Y qué sucede? Se vienen para provincia. Claro. Y en provincia explota, digamos, porque la oferta es poca, por lo que vos me contabas recién. Es poca. Es poca. Claro. ¿Qué problema? Y entonces eso hace que muchos, como decís vos, vuelvan a la casa de los padres, construyan en la casa de los padres, o a veces, bueno, como decís vos, son las reconciliaciones teóricas como para decir, bueno, tenemos que seguir tirando de este barco, a ver hasta qué punto. Por eso digo que más allá de lo que es la ley, la realidad, es que tendríamos que ver la posibilidad, yo no soy economista, pero tenemos que frenar la inflación. O sea, no tenemos muchas chances, o sea, cualquiera que sea el presidente de nuestra nación y todos los políticos en su conjunto, más allá de seguir haciendo leyes para parecer buenos, tenemos que ser buenos de verdad para todos los argentinos, y es bajar la inflación, ponernos de acuerdo y tener metas, a lo mejor a largo plazo, pero cortitas, y decir, estamos viviendo acá, somos argentinos, necesitamos vivir bien, porque tenemos todo para vivir bien. Entonces, coincido con vos, Fátima. Lo que me pasa particularmente es que es imposible hacer esta especie de acuerdo nacional sin los vivos. Sin los vivos, entre comillas, ¿no? Porque digo, vas a tener, como tenés supermercadistas que se hacen los piolas, por ejemplo. Hoy me enteré que, a ver, viste la devolución del IVA si vos pagás con la tarjeta de débito, pero esa tarjeta de débito la pasan por el postnet de Mercado Pago, no te devuelven el IVA.
Claro. Siempre es por las dudas, siempre Claro. queda un margen en el cual Para el chantaje. hay personas, Claro. hay personas que quedan, o sea, que no reciben y quizás sea el que más lo necesita y no recibe ese beneficio. Claro. Claro. Entonces, Fátima, para ir terminando, voy a preguntarte algo concreto. Voy a tu inmobiliaria. Decime el chivo de tu inmobiliaria, si total, después... Urquiza Propiedades. Bien, ¿dónde está? Ramos Mejía. Ajá. Don Bosco y Bransen. Perfecto. Voy ahí a Don Bosco y Bransen. Señora Fátima, necesito alquilar un 2 ambientes en Ramos Mejía. ¿Qué necesito? ¿Cuánta plata necesito? Y bueno, a ver, contame vos. Mirá, hay poco, pero 2 ambientes, ponele. O sea, lo que más está faltando son, por ejemplo, los 3 ambientes. Pero los 2 ambientes tenés un rango que puede ir entre los 100.000 pesos, 120, 130.000 pesos, un 2 ambientes, ¿sí? Mes de adelanto, mes de depósito, ¿sí? Que es lo que marca la ley, y que lo va a seguir marcando, o sea que no hay adelantos, o sea que muchas cosas no se cambiaron, se siguieron modificando, o sea, se modificó, digamos, el trayecto de lo que sería, los 3 años se siguen manteniendo, ¿sí? Y después que el aumento sea semestral. Está muy bien. Eso con otro índice. Claro, lo que vos me estás diciendo, todo lo que vos me estás diciendo es bajo ley, digamos, no hay nada que sea bajo ley, porque después te encontrás con algún vivo que dice, no, yo te voy a cobrar en dólares, por ejemplo, ¿viste? Porque me ha pasado, me he peleado con alguno que quería cobrar en dólares. Es otra de las cosas que la nueva ley mantiene, que dice que tiene que ser en moneda nacional. Está muy bien. Igualmente, a ver, te digo, Pablo, el que quiere seguir haciendo eso lo va a seguir haciendo porque es un contrato, digamos, a nivel privado. Privado, Sí. Y en el cual el otro acepta, porque aparte cuando vos lo manejás con el derecho privado, o sea, y no lo podemos publicar en dólares tampoco, pero en realidad se puede hacer perfecto, o sea, lo van a hacer perfectamente porque, en definitiva, no es que es vivo, está resguardando, digamos, o sea, hoy con la inflación, ¿cómo resguardás? Yo no digo que no defendamos el peso. Ahora, si vos cobrás en pesos y al mediodía, o sea, vos vas al supermercado y ahí te das cuenta de la inflación que hay y que no hay nada que te alcance y no hay nada que lo pare. Entonces, por eso digo que más allá, o sea, siempre va a haber una forma, inclusive legal, de poder saltar esa brecha, porque vos renunciás al artículo 365 y 366, 635 y 636 del Código Civil y Comercial nuevo, y el contrato va a ser en dólares y no tenés ningún tipo de inconveniente. De hecho, los contratos comerciales se están haciendo en dólares porque es una forma en el cual no tenés que andar buscando ni el ICL, ni lo que vamos a tener ahora, que es de acuerdo a salario e inflación, ¿entendés? O sea, por eso digo que a lo mejor lo que podríamos hacer para todos es bajar la inflación. O sea, eso sería fundamental, porque si no esta ley, cualquier ley que hagamos no va a funcionar, porque no tenemos el fondo, la base de lo que significa la inflación para la persona que trabaja. A ver, te cuento. ¿Por qué? Porque perdés capacidad. Sí, perdés capacidad. De ahorro, sí, te lo consume. Vos podés ganar 1 millón de pesos y es divino, que no todo el mundo gana 1 millón de pesos. Claro. Pero cuando vas al supermercado, te das cuenta que por más que vos ganes 1 millón de pesos, si la inflación no baja, o sea, es lo mismo que ganes 1 millón, 1,5 millones, 2 millones. Entonces, yo creo que tendríamos que abocarnos todos y los políticos, en vez de parecer una cosa, no, o sea, pongámonos a trabajar en cosas concretas y reales que son las que modifican ya la vida del argentino. A ver, la elección no está definida, los 3 candidatos prometen la lucha contra la inflación. Lamentablemente, el cuadro es el siguiente. Uno dice que va a dolarizar, ya lo vivimos durante 10 años, ¿no? Sí. Digo, con todo el caos que fue.
Me acuerdo, Fátima, y seguramente quizás somos contemporáneos, vos te acordás lo que era viajar en el ferrocarril Sarmiento durante la década del 90, a las 8 de la mañana o a las 6 de la tarde viajábamos sentados, quiero decirte. Esto lo que demostraba es que no había laburo. Lamentablemente, eso significa dolarización. El otro candidato, que es ministro de Economía, que hace muchos esfuerzos, y lo digo humanamente, pero no está siendo acompañado por el número de la inflación. Hoy se va a conocer a las 4 de la tarde, muchos aseguran que bajó del 14 al 11, es muy alta la inflación, se sigue emitiendo porque hay que ayudar, hay que pagar deuda, hay que tener conciencia social, no sé cómo será el resto. Otra que fue durante 4 años parte de un gobierno, otra candidata que fue parte de un gobierno que tampoco ayudó mucho, ¿no? Y que también fue integrante de un gobierno de la Alianza. Digo, qué complicado que estamos, ¿no? Estamos complicados porque, a ver, las 3 opciones que tenemos es dispar y, o sea, por eso digo que más allá de todo, tendríamos que buscar el término de bajar la inflación, porque el tema es, sí, somos contemporáneos, imagínate que sí, lo que vos decís es eso, el tema es que hoy el que trabaja es pobre. Claro, claro. Y que no le alcanza. Entonces estamos bajo esa condición. Antes porque no había trabajo y hoy trabajando te das cuenta que tu sueldo, llorada, ni bien lo cobraste, ya no te alcanza. Estás para atrás. Entonces digo, cualquiera de los 3, o sea, y los que intervienen después en el resto, porque más allá de que sea presidente, es decir, tener conciencia social y nacional de que acá todos los actores que intervenimos en esta sociedad tenemos que realmente, ya no tenemos más tiempo como para seguir viviendo mal, porque tenemos todo y resulta que vivimos mal. Entonces, tendríamos que tomar todos conciencia desde todos los lugares y realmente hacer algo bueno para Argentina y para todos los argentinos, para todos los que vivimos en este país y que lo queremos y que estamos y que todos los días nos levantamos y tratamos de hacerlo mejor, ¿no? Sí, me encanta lo que decís. Sí, me encanta lo que estás diciendo porque no escucho eso que muchos argentinos dicen, no, estoy cansado de este país, me quiero ir, no quiero lucharla más. No, hay que lucharla acá. Digo, no, hay que lucharla me parece acá que hay que porque lucharla. en otro lado también vas a lucharla. Claro. Y siempre vas a ser un advenedizo. Absolutamente. O sea, capaz que vas a estar mejor, pero para compartirlo con quién, cuando vos a todos tus afectos los tenés a 12.000 o 14.000 kilómetros. Voy a decir una cosa horrible, Fátima, digo, para que después tenga que ir un avión a buscarte. Digo, lo siento mucho lo que estoy diciendo, estamos en un momento crítico internacional muy grande. Aparte es un horror lo que nos está pasando, sí, porque, sí. O sea, a ver, tenemos guerras en todos lados y acá que no tenemos guerra y que tenemos sol todo el año y que tenemos distintas temperaturas, yo creo que tendríamos que tratar de comenzar a mirarnos desde otro lugar y revalorizar nuestro espíritu y quizás los de los que vinieron con nosotros y que formaron este bendito país. Yo creo que tenemos un país hermoso y que tenemos muchas posibilidades y que nosotros también somos gente linda y que podemos tener algo mejor, pero que depende de cada uno de nosotros también. O sea, no solamente, no le pidamos magia al que va a ser el presidente, tenemos que acompañar desde todos los lugares y comenzar a creer en nosotros y que cada uno de nosotros sea un presidente. O sea, generar eso en cada uno de nosotros, y eso parte mucho de la educación. Yo creo firmemente que tenemos que, además de frenar la inflación, tenemos que generar conciencia de que la educación es el pilar fundamental de una nación si queremos de verdad crecer, de verdad poder vivir tranquilos y vivir en una nación maravillosa que tenemos la suerte de estar acá. Tenemos absolutamente todos, entonces yo creo que no nos tenemos que dejar sacar la esperanza de que tenemos que seguir adelante. Desde el lugar donde estemos tenemos que contribuir al bien común, pero de verdad,
no para el discurso. No para el piripipí, claro. Sino que sea la realidad. Moni, Vos estás en la radio sí. y sabés de eso o sea, cada uno que esté en cada lugar, en cada rincón de nuestro bendito país, que podamos poner el pañito de agua fría, pero no para un ratito. O sea, que podamos construir. Fátima, nos encontramos hoy a la tarde en Avenida de Mayo y Belgrano con una mesita y vamos a hablarle a la gente, porque me parece que lo que necesita la gente es lo que estamos diciendo, que es un poco de paz, de tranquilidad y un mínimo horizonte. Seguro. Y un mínimo horizonte. Panorama mejor, porque aparte tenemos, o sea, no podemos seguir mirando todo negro y que el otro es mi enemigo. No, tenemos que consensuar. Absolutamente. Y eso es parte de la educación. Es decir, el otro porque piensa o hace distinto no es mi enemigo. Sí, es tal cual. Entonces, tenemos que comenzar a hacer eso porque si no, no nos escuchamos, descalificamos constantemente al otro y eso no nos conviene. Es así de simple. No nos conviene porque estamos viviendo mal. Cuando podemos vivir bien. Fátima, vamos a hablar, si te parece, la semana que viene, a ver cómo empiezan a hacer los primeros toquecitos o el impacto. Claro, vamos a ver qué pasa. Si esta ley, ¿cuándo la van a promulgar? ¿Cuándo aparece en el boletín? Claro. ¿Cuándo aparece en el boletín oficial? Estamos en contacto, ¿te parece? Estamos en contacto. Te mando un abrazo, igualmente. Fátima Urquiza. Gracias a todo el equipo. Un abrazo enorme. Un abrazo para todo el equipo. Fátima Urquiza tiene una inmobiliaria, es martillera pública, profesora en la Universidad de Morón, un poco tratando de despejar dudas, no sé. Hizo todo lo posible y yo hice todo lo posible. Depende de los benditos dueños.